Que el Señor les bendiga. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo en el que nos reunimos, como es habitual, los días domingo en torno al mensaje que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. La Iglesia Bautista de Bellavista les saluda en el amor del Señor y les desea las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes en este día y a esta hora. Un abrazo especial para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, rogándole al Señor para que la paz, el amor y la bendición esté sobre cada uno de ustedes y de sus familias. Saludamos también, como es habitual, a nuestros amigos, a nuestros vecinos de la comuna de Tomé, de Bellavista y de tantas partes, los que nos ven, los que nos siguen, los que escuchan la palabra del Señor a través de estas redes sociales, las que llegan a lo largo de nuestro país e incluso hasta el extranjero. Bendiciones de parte del Señor para cada uno de ustedes en este día y a esta hora. Domingo 15 de agosto, hasta aquí el Señor nos ha cuidado, hasta aquí el Señor nos ha bendecido y nos ha protegido. Por eso alabamos y honramos el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque aún en tiempos de dificultades, en tiempos de enfermedades de algunos de nuestros hermanos, de algunos de nuestros amigos, el Señor nos ha acompañado, el Señor nos ha cuidado. Hacemos oraciones, rogamos al Señor siempre para que tenga bendición y misericordia de cada uno de nuestros hermanos. Damos gracias al Señor por sus cuidados y damos gracias al Señor por sus bendiciones. Recordamos que hasta ahora no nos hemos podido reunir aún en nuestros templos, pero nuestras actividades siguen. Nuestros cultos, nuestros tiempos, nuestras reuniones han permanecido en el tiempo. Y a través de estos medios, de las redes sociales, de los grupos de Facebook, nos reunimos. Hermano, hermana, si usted aún no se ha reunido junto a nosotros, le invito. Los tiempos son hermosos, de alabanza, de adoración, de escuchar palabra, de compartir alegrías, penas y tristezas, pero siempre con una bendición de parte del Señor. Los días martes a las 7:30, los días jueves a las 7:30, hoy a esta hora compartimos la palabra del Señor y también por la tarde nos reunimos en nuestro culto habitual de día domingo, 7:30, y están todos invitados. Pueden pinchar, pueden preguntar cómo hacerlo y llegar a nuestras salas y poder compartir de este hermoso tiempo del Señor. Rogamos al Señor y esperamos pronto poder volver a nuestros templos para poder congregarnos, para poder reunirnos, vernos los unos a los otros y juntos alabar el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 3, un versículo y una historia conocida de la Biblia. La estatua de oro. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durán, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el sonar de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todo el pueblo el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro
que el rey Nabucodonosor había levantado. La historia prosigue. Los amigos de Daniel desobedecen la orden del rey. Pero podemos ver en esta historia cómo el poder de un hombre se levanta con una estatua gigante, hermosa, maravillosa para esos tiempos, pidiendo y exigiendo adoración a él. Podemos ver en la historia que los amigos de Daniel no se postraron ante esta estatua, pero sí nunca dejaron de postrarse ante nuestro Dios y ante su Señor que tenían y que es nuestro mismo Dios del día de hoy. Vamos a orar para escuchar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Bendice los labios de nuestro pastor. Abre nuestros oídos. Ayúdanos a estar atentos al mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros en esta hora. Te lo rogamos y te lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, les invito a cantar esta hermosa canción que nos invita a poder derramarnos delante de los pies de nuestro Jesús. Cuando nos humillamos delante de Él, entonces somos más fuertes. Él nos engrandece. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de ti, Jesús. Te adoramos, Señor, a los pies de Cristo. Estamos hoy, estamos hoy a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Un día que el Señor nos permite vivir, que nos permite compartir en familia y estar también en la presencia de Él. El día domingo es cuando debemos estar unidos en el Espíritu, debemos estar en oración, debemos estar en adoración, debemos estar buscando en la palabra todo lo que necesitamos para poder vivir tranquilos y en paz. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a los hermanos, a las familias, a los amigos que siempre están con nosotros escuchando el mensaje del Señor. Oramos por la necesidad de nuestros hermanos que están enfermos, por los problemas, dificultades que muchas personas, ¿verdad?, tenemos en diferentes áreas, pero que delante del Señor están nuestras oraciones para poder pedir la ayuda, la bendición, la guía, el consuelo, la esperanza, y que el Señor ponga un buen ánimo de fe y de confianza solamente en Él. Mis amados hermanos, en el día de hoy quisiera compartir una palabra que es necesaria por lo que estamos viviendo en este tiempo de confusiones, en este tiempo donde el mundo se mueve en diferentes áreas, donde el mundo ofrece muchas cosas, y donde hay montones de opiniones, montones de leyes, montones de ideas de la gente, de todos los hombres, cada cual expone sus ideas, sus intereses. Bueno, nosotros también como hijos del Señor tenemos la palabra que a nosotros nos guía y que nos hace reflexionar para que podamos ser imitadores de Jesús, podamos ser hombres y mujeres en las cuales, cierto, el Señor pueda marcar la vida, marcar un carácter de hijo de Dios y poder también así dar honra y gloria a nuestro Señor. En el día de hoy les invito a poder leer allí en Daniel capítulo 3 del versículo 1 al 30. No lo voy a leer ahora porque son muchos versículos, pero sí voy a ir sacando algunos extractos de este acontecimiento tan importante de fe, de obediencia, de dependencia de Dios, y también la protección de Dios sobre los que hacen su voluntad. No se negocia con los principios del Señor, no se tranza con los principios que tenemos afirmados en la roca que es Jesús. Aquí nosotros podemos ver una historia bastante interesante, una historia bastante bonita, cuando nosotros comenzamos a leer, ¿verdad?, la palabra del Señor, y cuando éramos muy niños, leíamos estas escrituras y nos dábamos cuenta y nos imaginábamos cómo el Señor pudo ayudar a estos varones obedientes, cómo el Señor pudo estar con ellos en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la persecución, en el tiempo de la acusación, en el tiempo en el cual ellos escogieron estar y obedecer el llamado o los principios que habían aceptado con el Señor Todopoderoso. Podemos ver y analizar, a lo mejor poner un mensaje, como dice, ¿cierto?, la prueba de fuego, la prueba más fuerte. Nosotros quizás en la vida hemos tenido muchas oportunidades donde tenemos que dar la prueba por algo, pues ya sea por un trabajo, ya sea por una
por un examen de una titulación o simplemente una prueba de confianza a nuestros amigos, a nuestros familiares. Hemos tenido que demostrar de alguna manera que lo que decimos lo cumplimos, que lo que hemos aceptado lo cumplimos, que el trato que hemos hecho lo llevamos con cabalidad toda nuestra vida. Bueno, estos hombres del Señor, ¿verdad?, pudieron hacerlo de una manera bastante obediente y de una manera bastante, quizás a un nivel bastante grande, como una prueba de muerte, de un lugar de verdad llamado a la muerte, pero ellos se mantuvieron fieles al Señor. Sabemos que para comenzar a analizar un poco el tema, la gran imagen del sueño está en el capítulo 2, ¿cierto?, para Nabucodonosor. Allí en el capítulo 2 está su gran sueño, su gran imagen de que él tenía para poder, o ser motivado, para poder levantar esta estatua que en el día de mañana, ¿cierto?, en la que marca el culto definitivo, lo más grande, el culto, pero no a Dios, sino que el culto a los ídolos. También está marcado allí en Génesis 11 y en Apocalipsis 13, versículos del 11 al 15. La prueba, el sueño hecho realidad, levantar una estatua y definitivamente que marca, ¿cierto?, el culto a los ídolos. Podemos comenzar mencionando el gran acontecimiento, la gran fiesta, ¿ya? Podemos ver allí donde se llama a inaugurar esta estatua, ¿cierto?, de forma espectacular, de una forma totalmente grande, pomposa, una fiesta en la cual podían participar todas las personas a quienes se invitaba y personas que eran muy notables. O sea, definitivamente una fiesta de Estado, una fiesta de Estado de nación. Estaban invitados todos los príncipes, todos los altos funcionarios, consejeros, todos aquellos hombres que en realidad podían estar en cada momento dispuestos a bendecir al rey, a obedecer al rey, a poder tener claro que ellos estaban dispuestos a apoyar todo lo que el rey hacía. Consejeros, hombres principales en el poder moverse y en el poder estar en la actividad de la nación. Estos consejeros fueron invitados, entre otros también, ¿verdad?, 3 hebreos. Todos debían estar presentes en este orden real. Todos debían estar allí presentes y postrarse delante de la imagen levantada. La clave de esto era, lo definitivo era, no simplemente asistir, no simplemente estar allí, sino que también postrarse ante aquella imagen que Nabucodonosor había levantado. Sabemos y conocemos la historia, ¿verdad? Y sabemos que la palabra dice 3 hombres desobedientes, 3 hombres que fueron invitados, que fue Sadrach, Mesach y Abednego. Los nombres judíos también están en Daniel 1:7, ya allí lo puede ver usted. No se postraron delante del ídolo. Estos varones no se postraron delante del ídolo, porque querían permanecer fieles a Dios. Allí volvemos, ¿verdad?, al inicio. Ellos no se postraron delante del Señor. Yo les invito a leer el capítulo 3 porque con eso usted va a ir viendo de lo que yo le estoy hablando, ¿ya? Ellos no se postraron delante de esta imagen, ¿ya? ¿Por qué? Lo único importante que a ellos les motivó no postrarse delante de esta imagen fue que deseaban permanecer fieles al Señor, a este Dios único. Y los hijos, ¿verdad?, están llamados a separarse del mundo,
a separarse de la idolatría del mundo, a separarse de todo lo que a nosotros nos lleva a alejarnos de Dios. Los hijos del Señor no podemos postrarnos, ni podemos humillarnos, ni podemos depender de lo que el mundo nos ofrece. Nosotros, en primer lugar, somos hijos de Dios. Somos hombres que hemos hecho un pacto con el Señor. No podemos abandonar al Dios real, al Dios poderoso, al Dios que todo lo puede. Y estos tres varones no se inclinaron delante de la imagen. ¿Por qué? Porque quisieron permanecer fieles al Señor. No estaban dispuestos a abandonar a su Dios. No estaban dispuestos a postrarse delante de ninguna imagen. Ellos estaban dispuestos a estar siempre dependiendo de un Dios, del Dios verdadero. El pueblo del Señor, hermanos, no negocia con el mundo. Cuando nosotros nos demos cuenta que estamos negociando con el mundo, que estamos tratando de dejar entrar al mundo en nuestra vida, en nuestro corazón, entonces ya comenzamos a ceder espacio al enemigo, al pecado, a la mentira y a muchas cosas que nos alejan de mostrar fidelidad al Dios verdadero. Estos varones quisieron mantener su vida delante de Dios en una área muy fiel, aún temiendo la muerte. Seguimos avanzando y vemos que estos varones fueron acusados. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás no solamente acusa delante del Señor, sino que acusa entre los hombres. Por eso cuando un fiel, cuando un hombre comete pecado, cuando alguno de nosotros nos caemos y cometimos pecado, lo primero que la gente saca es que son cristianos. Y mira, son evangélicos. Porque el enemigo hace caer, porque el enemigo tiende la trampa y más aún después acusa a los hijos del Señor delante de los hombres. Estos hombres fueron acusados. ¿Por qué? Porque ellos eran unos hombres fieles, pero también había gente que eran líderes religiosos, los cuales estaban mirando, los cuales estaban tomando nota, hombres que estaban observando quienes no se sometían, quienes no se arrodillaban, quienes no adoraban a esta imagen que Nabucodonosor había puesto en alto y había llamado al pueblo, a la nación, a postrarse delante de ella. Estos varones fueron acusados. Recordemos, hermanos, que en los tiempos de Jesús y antes de Cristo, los asesinatos más crueles fueron hechos por hombres religiosos a los siervos o a hombres que quisieron servir a nuestro Dios Todopoderoso. En estos tiempos fueron cometidos muchos asesinatos de diferentes maneras que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Solamente aquí a ver en el relato, ver simplemente calentar un horno de fuego 7 veces más de lo común para poder quemar a las personas. Eso nosotros ni nos imaginaríamos en el día de hoy. Pero grandes asesinatos, crueldad, a una escala muy grande, estos varones religiosos hacían para castigar a los hombres que eran fieles al Señor. Sabemos que en todo esto había allí un movimiento para dañar y para poder castigar a quienes eran fieles al Señor. No había culpa delante de ellos. Sabemos que Satanás, ¿verdad?, en la historia y en la lectura de la Biblia, envió a José a la prisión, envió a Daniel a la cueva de los leones y envía definitivamente a Jesús a la cruz, simplemente en los planes, ¿cierto?, del hombre, en el comportamiento de poder castigar, de poder terminar con la fe, de poder terminar con el seguimiento a Dios Todopoderoso. Pero dentro de todo aquello también había un proyecto de Dios para mostrar su poder, para demostrar cómo Él podía vencer el mal, cómo Él podía vencer a todos aquellos que
se preparaban para castigar, para matar, para detener la marcha o el anuncio de este seguimiento al Dios Todopoderoso, pero ni aun así logran dejar detenido al pueblo del Señor. Bueno, vemos también, hermanos, algo tan importante como es el comportamiento de los fieles. Si nosotros en forma personal nos ponemos a mirar, a examinar nuestro comportamiento delante del Señor. Durante la semana pensaba y analizaba cómo mirar nuestra vida y cómo compararnos con grandes líderes, siervos de Dios, cómo compararnos y cómo poder trabajar diariamente para ser mejor delante del Señor. Y aquí nos encontramos con un llamado también, un comportamiento de los fieles, un comportamiento de los evangélicos, un comportamiento de los hijos de Dios, un comportamiento de aquellos que predicamos, que anunciamos, un comportamiento de los que adoramos al Señor, un comportamiento de los que vamos al culto, de los que vamos al templo. Luego nos comenzaremos a juntar en el templo para poder seguir haciendo cultos presenciales, pero antes de llegar al templo, preguntémonos cómo estamos como fieles, cómo estamos como hijos del Señor, cómo nos hemos comportado todo este tiempo y cómo está nuestra vida delante del Señor. El comportamiento, ¿cierto?, no fue de rebeldía contra el rey, sino que fue de fidelidad al Señor. Aquí podemos analizar un poco este tema, porque nosotros cuando no obedecemos el llamado de la autoridad, el llamado de las leyes, el llamado de montones de cosas, cuando no obedecemos a ellos, no es que seamos desobedientes a los reyes, a los presidentes, a montones de leyes y cosas, porque primeramente nosotros, hermanos, somos obedientes a Dios. Y cuando lo que nos tiran en la mesa, lo que nos envían a las casas, lo que nos dicen en la televisión, lo que nos enseñan en montones de medios de comunicación, no está de acuerdo con lo que el Señor nos ha enseñado, entonces nosotros seremos primeramente fieles a Dios y no a los hombres. Tienen características bastante importantes estos hombres fieles, un comportamiento fiel al Señor. ¿Sabe, hermano, qué es ser fiel al Señor? Primero, hay que ser valiente. Para ser fiel al Señor hay que ser valiente. No temer al hombre. No temer lo que me puede hacer el hombre. No temer el desprecio, el castigo o lo que me puedan, lo que puedan decir de mí. Yo primeramente obedezco al Señor. Eso es ser valiente. También podemos ver, ¿verdad?, que para tener un buen comportamiento de fidelidad ante el Señor hay que estar confiado. La fe y la esperanza es lo que tiene que predominar en nosotros como hijos de Dios para poder también mostrar al mundo que somos hijos obedientes y que tenemos un compromiso fiel con el Señor. También vemos que eran obedientes, pero no obedientes, no, eran obedientes al extremo. O sea, obedientes al extremo de, por último, aquí es la última oportunidad de demostrar que somos obedientes y aquí vamos a morir quemados, pero somos obedientes. Cosa que nosotros a veces cedemos, cosa que nosotros a veces somos flexibles por no tener problemas, por no tener dificultades, por no ser mal vistos, por quizás poder entrar a algún lugar o poder que nos dejen pasar o que nos acepten. A veces somos flexibles. Estos varones fueron y demostraron un comportamiento muy fiel al Señor, un comportamiento muy legal ante el Señor, fueron valientes, fueron confiados, obedientes y al máximo, ¿ya? Tal como Jesús fue hasta la cruz y hasta la muerte, obediencia al máximo, no hay comparación. Y también vemos, ¿cierto?, que estos varones, como dice en el versículo 28 y 30, servían para la gloria de Dios. O sea, su vida estaba entregada al Señor. No habían algunas ideas por ahí, algunos lugares que muchas veces a nosotros nos pasa, que hay lugares guardados para otras cosas, pero nuestro corazón no está completamente entregado al Señor. Nuestra vida no es totalmente entregada al Señor, porque tenemos muchas cosas que dejar aún y trabajar para que el Señor pueda ocupar totalmente nuestra vida. ¿Cuáles son las consecuencias de obedecer al Señor? Para estos varones, las consecuencias fueron bastante complicadas.
Dice la palabra allí, ¿cierto? Del 19 al 23. Allí tenemos la respuesta. Las consecuencias. El mismo Nabucodonosor, que antes les honró, que antes les reconoció a estos tres varones, y habla también en el capítulo 2, por eso también tiene que leer el capítulo 2 para poder juntar todos estos puntos, ¿cierto?, importantes que estamos haciendo notar en este día. Las consecuencias. Este varón, este hombre, entre comillas, que levantó a estos varones, que les dio honra, que los pudo, ¿cierto?, hacer notar delante de las demás personas, este mismo varón que antes había honrado a estos tres hombres, ahora los arroja en el horno de fuego. ¿Le ha pasado a usted algo así en la vida? ¿Le ha pasado algo así en el aspecto de sus relaciones con las personas? Que muchas personas a usted lo han tenido aquí, a usted lo han exaltado, lo han levantado, y en un momento usted no estuvo de acuerdo con él en algo, y luego le da la espalda, y si es necesario castigarle, lo castigan, y si es necesario hablar de usted, hablan de usted. Lo vemos a diario en una y otra forma, que el hombre, tal como este rey Nabucodonosor, después de haber honrado, después de haberles levantado, ahora está dispuesto a echarles en el horno de fuego por no obedecer su llamado. Así también podemos ver en el día de hoy, así también podemos ver en el mundo. Usted sabe, hermanos, y nos damos cuenta cómo, a lo mejor no es bueno poner estos ejemplos, pero en el mundo político, un día se están abrazando y otro día uno dijo algo en contra del otro, y el otro día hay bombardeo de un lado para otro, y al final está la enemistad, porque el hombre es así. Porque el hombre es traicionero, porque el hombre no es fiel, porque el hombre muchas veces no cumple con lo que dice y no es consecuente con lo que se ha planteado en la vida. Estos varones del Señor fueron consecuentes. Estos varones del Señor quedan marcados con que deben obedecer primeramente a su Dios Todopoderoso. En segundo lugar, cualquier ofrecimiento, cualquier invitación de los paganos a dioses o a ídolos, ellos no están de acuerdo para estar obedeciendo o honrando aquellas imágenes. Vemos, ¿verdad, hermanos, que en este deseo del corazón de Nabucodonosor, en la consejería que a él le dieron, definitivamente era que estos varones pudieran entrar al horno y fueran allí quemados. Pero hay un final, hay acontecimientos que honran al Señor. Hay acontecimientos que honran al pueblo de Dios. Un final que honra a Dios, que está allí enmarcado en el versículo 26 al 30. La alegría de los enemigos del Señor dura poco. Esa es la confianza que nosotros tenemos y que debemos tener. La alegría del mundo en contra de nosotros, la alegría del mundo en contra del pueblo de Dios, hermanos, dura poco. En el día de hoy, quizás muchos se asustan porque hay algunos tipos de actividades, de actitudes del hombre del mundo hacia el pueblo del Señor. Yo quisiera decirle, hermanos y amigos, que estén tranquilos. Porque aquí vemos, ¿cierto?, que la alegría, el poder, la capacidad de los hombres para poder mirar, castigar y exterminar, de hecho aquí, ¿cierto?, exterminar a algunos hombres del Señor fieles a Dios, poderosamente fieles al Señor, estrictamente poderoso, el Señor en su favor ha mostrado aquí estar con su pueblo. Y la verdad, hermanos, que la felicidad, la alegría que el hombre puede tener al poder castigar, al poder a lo mejor alejar al pueblo del Señor de algunas cosas, eso le dura muy poco. Porque Dios, el Dios a quien nosotros servimos,
es mucho más poderoso que cualquier hombre de aquí de la tierra. Un final que honra al Señor. Con gran pavor, todos miraron el horno de fuego ardiente, con gran temor. Los hombres, ¿verdad?, envidiosos, los hombres que estaban allí aconsejando al rey para enviar a estos varones al fuego, también estaban esperando algunos lugares para poder tomar el lugar que iban a dejar estos varones. Allí también están los intereses del mundo. Allí también están los intereses del corazón del hombre. Orgulloso, vanidoso, interesado, vanaglorioso, que quiere, no importa lo que le pase a los demás, pero yo voy a tomar el cargo. No importa qué le pase a los demás, que se vayan, que sean castigados, que los metan presos, que los persigan, que le hagan una demanda, que hagan juicio contra ellos, pero ahora yo tomo el cargo. Aquí también habían varones que estaban esperando que estos varones de Dios fueran quemados para poder también tomar los lugares que ellos dejaran. Los cargos quedarían libres, los cargos quedarían a su disposición. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué viene ahora, cierto, la gran fidelidad de Dios en favor de su pueblo? Porque ahora viene la mano de Dios protectora sobre los que son fieles, sobre los que no negocian con el mundo. Aquí viene la gran fidelidad del Señor. Dios mismo dice, ¿cierto?, entró con ellos al horno ardiente. O sea, hermanos, amigos, cuando tú estás en prueba, cuando tú estás en momentos difíciles, cuando el mundo te quiere castigar, cuando el mundo quiere hacer cualquier cosa mala contigo, recuerda que Dios está contigo. Dios va con nosotros. Él no nos deja entrar solos al horno de fuego. Él está con nosotros. Y aquí dice, ¿verdad?, en la palabra, que aquí el rey ve a uno más en medio de los hombres que él quiso quemar, que él quiso matar. La honra, la fidelidad, la protección, el Señor jamás nos va a dejar solos, ni aunque estemos en la prueba más grande. Honramos a Dios porque Él nos muestra en la palabra cómo estuvo con José, cómo estuvo, ¿verdad?, con Daniel, cómo estuvo con Jesús y cómo estuvo con muchos más. Dios no nos deja solos a los que somos fieles, a los que queremos demostrar de una u otra manera que Él es el Rey de nuestra vida. El gran poder de Dios. El fuego, dice la palabra, no les causó daño. El fuego no les causó daño. Aunque Dios, ¿verdad?, estaba dispuesto a dejar que pasara este acontecimiento, pero no pudo causar daño a estos siervos del Señor, a estos siervos de Dios. Parecía que se lograba terminar con su vida, parecía que se lograba destacar la orden del rey, destacar el llamado, destacar el sometimiento ante la autoridad, según ellos, de esta imagen. Parecía que había que terminar con los desobedientes, con los que no honraban al rey, pero aquí viene la honra y la gloria para el Dios poderoso, quien libra a estos varones, a estos hombres del Señor, para que puedan seguir testificando el gran poder y la protección de nuestro Señor. La importancia, también vemos al final, avanzando ya, la importancia de Nabucodonosor en este tema. Se dio cuenta de que él no era nada. Se da cuenta definitivamente que él era simplemente un hombre y que no tenía poder sobre el Dios de estos tres varones que quisieron ser obedientes al Señor. Sadrach, Mesach y Abednego, hombres de Dios, hombres llamados a ser fieles
Y aquí es donde Nabucodonosor se da cuenta que él no es nada, pero que el Dios de estos varones lo podía todo. Vemos, hermanos, al mismo tiempo, ¿cierto?, este milagro, que fue una severa advertencia de Dios para estos judíos de Babilonia y para todos los participantes de esta ceremonia, invitados a mirar, a divertirse, con el matar, con el quemar a aquellos que no se sometían al rey y a aquellos que predicaban y anunciaban a un Dios poderoso, el cual es nuestro Dios. Punto importante, Nabucodonosor se da cuenta que él no es nada delante de este Dios todopoderoso. Segundo, hay una severa advertencia de Dios para todos aquellos judíos que estaban allí reunidos mirando a la imagen, a los ídolos, a los cuales el poder de aquellos no era nada en comparación al poder del Dios que nosotros el día adoramos. A todos los participantes de esta ceremonia, todos se dieron cuenta quién era el Dios de estos tres varones. Una prueba maravillosa, una prueba, ¿verdad?, de fe, una prueba que vence al mundo. Yo les invito a leer capítulo 2 de Daniel y 3. Y disfruten, hermanos, disfruten esta palabra, pero no como historia, no como una lectura de algo espectacular, maravilloso, solamente de algo sobrenatural, sino que a sacar las lecciones que hay que tener. Que sacar los puntos importantes que en esta hora yo he podido de alguna manera hacer notar. Hermanos, una fiesta invitada por Nabucodonosor. 3 hombres en medio de todos aquellos religiosos, obedientes, pero acusados. El comportamiento de los fieles da ejemplo a los no convertidos. Se lo repito. El comportamiento de los fieles da ejemplo a los no convertidos. O sea, nosotros, como hijos de Dios, debemos ser ejemplo de aquellos que no conocen al Señor. Las consecuencias. El que es fiel honra y glorifica el nombre del Señor. El que es fiel honra y glorifica al Señor con su vida. Hay un final feliz en la vida, hermanos, en todo lo que nosotros podemos hacer, cómo nos comportamos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que hacemos. Un final feliz. Los temerosos del Señor, los que llevan la bandera en alto siempre, los que llevamos la bandera del Señor, honremos al Señor con nuestra vida. También tenemos al mismo tiempo, si tú eres fiel, Dios será aún mucho más fiel que nosotros. Esa es la promesa del Señor. Él será fiel. Y de hecho, aunque no lo seamos, Él es fiel con nuestra vida. En esta gran fidelidad de Dios vemos el gran poder marcado de Dios en favor de los suyos, que aún preparándose el hombre con la máxima obra, con la máxima severidad de terminar con estos hombres obedientes y dependientes de Dios, no lo logra hacer, porque definitivamente el poder de Dios va por sobre toda arma del enemigo. El poder de Dios va sobre toda arma del ser humano. Entonces, hermanos, no nos desesperemos, ni se desesperen mucho, porque algunos por ahí están haciendo algunas cosas en contra quizás del Evangelio. No perdurará mucho el hombre que se enaltece delante del Señor. La importancia de Nabucodonosor es que él se dio cuenta de que no era nada delante de Dios.
se dio cuenta que como enemigo de este Dios Todopoderoso no iba a poder vencer, no iba a poder seguir adelante. Y para terminar, hermanos, quisiera decirle con esa palabra que está allí en 1 Juan 5:4, y dice: la fe vence todo, la fe, la confianza, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Grábase este mensaje, grábase este texto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria de que ha vencido al mundo. Y esta es la manera de cómo Jesús venció al mundo. Y esta es la manera como tú y yo podemos vencer al mundo. Definitivamente, nuestra fe, nuestra dependencia en nuestro Padre. Señor, te damos gracias en este día, bello día, un día hermoso de comunión contigo y con las familias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder caminar, a ser obedientes, aunque seamos acusados, aunque podamos estar discriminados, que nuestro comportamiento sea fiel delante de ti. Porque las consecuencias serán buenas, porque las consecuencias serán de victoria. Señor, porque todo lo que hagamos, tomados de tu mano y aferrados a tus principios, a tu palabra, al compromiso que tenemos contigo, mostraremos ante el mundo la victoria sobre el pecado. La fidelidad que tú has prometido a tu pueblo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo siempre. Ayúdenos usted, Señor, a ser fiel también a su palabra, a su mandato, a su voluntad. La gracia y la bendición del Señor sea para con cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Lea allí en Daniel capítulo 2 y 3 y complemente este mensaje para que fortalezca su vida en la dependencia y obediencia a nuestro Dios Todopoderoso. Grandes bendiciones. Amén.